Esta es una nueva serie de videos de Aula de Economía que tratan sobre la gestión empresarial. Todos son videos que van a tratar sobre administración de negocios, marketing, finanzas, emprendedurismo, son diferentes temas entonces de negocios. El primer video hemos decidido publicarlo acerca de la evolución del pensamiento administrativo. Entonces vamos a hacer una línea de tiempo. Realmente, desde la antigüedad los seres humanos empezaron a producir. La producción en sus inicios era meramente manual y artesanal y se empezaban a producir los diferentes bienes con los recursos y los medios que existían en esa época. También empezó a darse entonces el comercio a través del trueque de bienes y el principal avance que tal vez se dio en cierto momento fue el dinero. Se estima que alrededor del siglo VII a.C. se empezó a utilizar el dinero, que sustituye entonces al trueque y que facilita entonces el comercio y la especialización. Con el tiempo, alrededor del tercer siglo a.C., Platón y Aristóteles y otros filósofos griegos empiezan a plantear algunos principios de organización. Continúa la historia de la humanidad y hasta antes del año 1850, realmente la evolución en los procesos de producción, en las organizaciones y las empresas fue muy poca. Los negocios continúan siendo fundamentalmente familiares y locales a pequeña escala. Las organizaciones grandes son básicamente gobiernos o ejércitos y las empresas continúan siendo muy pequeñas. Pero a partir del año 1850 ocurre algo relevante. Alrededor de esa época se da la revolución industrial, lo cual va alrededor del desarrollo del ferrocarril y de la máquina de vapor. Esto permite entonces sustituir el esfuerzo del ser humano y de los animales por el esfuerzo de la máquina. El trabajo de la máquina empieza entonces a sustituir el trabajo meramente humano y entonces nos encontramos con que la capacidad de producción, la escala, empieza a incrementarse significativamente y las empresas de pronto empiezan a volverse más grandes. De pronto tenemos las fábricas. Nunca antes habían existido realmente fábricas tal cuales en la historia de la humanidad y empieza a darse entonces todo este desarrollo industrial. Esto permite que unos cuantos años después, por ejemplo, Henry Ford empiece a desarrollar en serie su modelo T, y la producción en serie viene a ser también otro aspecto que revoluciona la industria. Bueno, las condiciones laborales eran bastante malas y Henry Ford fue revolucionario a la hora de incrementar el salario y plantear un salario mínimo y reducir la jornada a 40 horas semanales, porque hasta antes de eso la gente tenía que trabajar 15 horas por día, 16 horas por día, cosas por el estilo. Entonces, bueno, Henry Ford, además de ser revolucionario en cuanto a la producción en serie, también su modelo T y las condiciones laborales. Poco tiempo después, entonces ya empieza el estudio sistemático de la administración. Y entonces uno de los pioneros es Frederick Taylor. Frederick Taylor publica sus principios de administración científica, donde entonces empieza a hablar de la estandarización, de los tiempos y movimientos, y está altamente centrado en meramente las operaciones, la producción, la eficiencia, la reducción de los costos. Poco tiempo después, Henri Fayol, en Francia, publica Administración Industrial y General, y entonces también plantea una serie de aspectos complementarios a lo que había planteado Taylor, en el sentido de que empieza a hablar de la división funcional, o sea, él empieza a hablar, por ejemplo, de los diferentes departamentos que hay en la empresa, plantea 14 principios de administración, donde entonces él empieza ya a hablar de aspectos de autoridad, de delegación, entre otra serie de diferentes principios. Max Weber, poco tiempo después, empieza a hablar de burocracia y hace un fuerte énfasis en el control, la autoridad, la división del trabajo, la estandarización. Hasta aquí vemos que la gestión
ha estado meramente centrada en la producción, la eficiencia, y se habían dejado de lado los aspectos humanos. Y entonces es cuando en 1925 Elton Mayo participa en algo que se llamaron los experimentos de Hawthorne, donde empezaron a modificarse en una fábrica las condiciones físicas, principalmente la iluminación, para ver qué impacto tenía esto en la productividad. Los investigadores, liderados por Mayo, encontraron con que eran las relaciones sociales las que determinaban la productividad más allá que la iluminación u otros factores físicos. Entonces empieza a plantear la necesidad de analizar y estimular entonces los grupos de trabajo, el ambiente en la empresa, de manera que a partir de ahí el factor humano se vuelve fundamental. Poco tiempo después, Abraham Maslow plantea la teoría fundamentada en las necesidades humanas. Hemos escuchado hablar de la pirámide de las necesidades de Maslow, y entonces se recalca la importancia de la motivación y de la autorrealización para los empleados. En los años 40 y 50, durante la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla el análisis cuantitativo, lo que conocemos después como la investigación de operaciones. Empiezan a desarrollarse métodos para poder hacer mediciones más precisas, para poder hacer entonces análisis más sofisticados, que han venido desarrollándose a lo largo del tiempo, fundamentalmente de la mano del desarrollo de las computadoras. En los años 50 y 60 viene la explosión del marketing. El desarrollo de los medios de comunicación masiva entonces da lugar a la publicidad y se convierte entonces en el centro a la hora de gestionar la empresa. Sin embargo, muchas veces empezó a perderse la calidad, y esto llevó a que en los años 60 y 70, en Japón principalmente liderados por Deming y Crosby, se empieza a hablar de la gestión de la calidad total. Posteriormente empezó a hablarse de la mejora continua, del Kaizen, del Six Sigma y otras filosofías de calidad. En la actualidad, si bien estos no son temas en boga, sí han llegado a ser temas necesarios en todas las empresas, o sea, la calidad es un requisito. En los años 80 y los 90 aparecen una serie de diferentes gurús de la administración. El caso de Michael Porter, de Peter Drucker, entre muchos otros, y entonces empiezan a hablar de estrategia, de competitividad, de innovación, de liderazgo. Son los temas entonces que empiezan a mover a las empresas durante estas décadas. Durante los años 90 e inicios de los 2000 aparece Internet, que se incorpora a los negocios de manera que se desarrolla el comercio electrónico y la innovación tecnológica empieza a ganar un terreno relevante. Durante los años 2000, también finales de los 90 e inicios de los 2000, se empieza a dar una gran cantidad de fusiones y absorciones. Empieza a hablarse de los temas de capital de riesgo. Las finanzas se convierten en un tema central. Durante los años 2010, durante esta década, empieza a hablarse de la sostenibilidad, la competitividad, la responsabilidad social, el tema de los riesgos estratégicos. Eso es lo que las empresas están pensando más, y en la actualidad, con todo el asunto de la pandemia y todo este tipo de cosas, han ganado gran importancia los temas de transformación digital, agilidad, adaptación, la analítica de datos y el desarrollo de nuevas competencias por parte de los trabajadores. Sin duda, la administración, como vemos, el pensamiento administrativo es algo que está en constante cambio, que se va desarrollando y adaptando conforme a los tiempos, y por lo tanto, pues, vamos a ir progresivamente viendo cuáles son las nuevas tendencias. Este ha sido un repaso básico y breve acerca de cuáles han sido las principales tendencias a lo largo del tiempo. Dice Peter Drucker, la administración es la actividad más importante de nuestra sociedad y por eso vale la pena dedicarle tiempo a aprenderla y estudiarla. Muchas gracias, le invito a suscribirse al canal de Aula de Economía, darle me gusta y visitar nuestra página web.